Las cosas están horribles, cariño. ¿De verdad? Sí. Oh, no. Las cosas están geniales. Estamos de gira. Estamos trabajando duro. Sí. Aquí Meadowlands, Anne Wilson, la poderosa voz de la banda de rock Heart, ha vivido una vida llena de música y dolor. Alcanzó la fama con su hermana Nancy, pero detrás de las luces del escenario, enfrentó profundas luchas personales. Su matrimonio se volvió violento y los lazos familiares se rompieron dolorosamente. Sin embargo, a través de la angustia y los desafíos, Anne luchó por seguir cantando, amando y viviendo. Su viaje es de fuerza, supervivencia y esperanza. Pero, ¿qué hace que su historia sea tan triste? Únase a nosotros mientras descubrimos los verdaderos detalles de la trágica vida de Anne Wilson. Vínculo musical con Nancy Wilson. Anne y Nancy Wilson comparten una conexión que va mucho más allá del vínculo ordinario entre hermanos. Su relación es el corazón y el alma de la banda Heart, y ha sido una de las fuerzas más fuertes la música rock durante casi 5 décadas. Juntas, convirtieron su amor compartido por la música, una carrera de por vida, creando canciones que han conmovido a millones de fans todo el mundo. Anne es conocida por su increíble voz, una voz que puede elevarse a alturas impresionantes y transmitir un profundo poder emocional los momentos más suaves. Se convirtió la vocalista principal de Heart, interpretando cada canción con intensidad y pasión. Nancy aportó un don diferente pero igualmente importante. Es una guitarrista excepcional y una vocalista hábil, que a menudo armoniza con Anne y agrega calidez y textura a la música. Su enérgico toque de guitarra y su estilo rítmico ayudaron a definir el sonido de Heart, haciéndolo instantáneamente reconocible. Antes de que Heart se hiciera famoso, las hermanas pasaron años desarrollando sus habilidades musicales. Tocaban bandas locales, trabajaban la composición de sus canciones y actuaban siempre que podían. Estas primeras experiencias les ayudaron a comprender las fortalezas de cada una y les enseñaron a combinar sus talentos. Aprendieron a confiar creativamente, la una, la otra. Anne podía confiar la guitarra de Newae para dar vida a sus melodías. Y Nancy podía contar con la voz de Anne para darle a sus canciones un toque inolvidable. Compartían influencias musicales similares, inspirándose leyendas del rock como Led Zeppelin y los Beatles, así como artistas de folk como Joni Mitchell. Anne amaba el poder y el dramatismo del rock clásico, mientras que Nancy se sentía atraída por la narración de historias y las texturas acústicas del folk. Cuando combinaron estas influencias, crearon un estilo único que mezclaba la intensidad con la belleza. Su música podía ser a la vez feroz y tierna, a menudo dentro de la misma canción. El gran avance de Heart se produjo a mediados de la década de 1970 con su álbum debut, Dreamboat Annie. 1970, el disco tenía un sonido fresco, la música rock, audaz, melódico y liderado por 2 mujeres talentosas que se negaban a ajustarse a las estrechas expectativas de la industria. El álbum incluía éxitos como Magic Man y Crazy on You, que se convirtieron clásicos instantáneos. La voz de Anne le dio a las canciones poder y emoción, mientras que el trabajo de guitarra de N.I.K. agregó dinamismo y riqueza. Poco después, lanzaron otro exitazo, Barracuda, una canción que se convirtió en uno de sus temas emblemáticos. Sus pesados riffs de guitarra y la imponente voz de Anne capturaron la energía del rock su forma más pura. Estas canciones dejaron claro que Heart
no era simplemente otra banda de rock. Estaban creando un sonido que era totalmente suyo. Su proceso de composición era una mezcla de visión compartida y creatividad individual. Anne a menudo escribía las letras, entrelazando temas de romance, libertad y autodescubrimiento. Nancy contribuyó con intrincados arreglos de guitarra, construyendo paisajes musicales que se ajustaban al estado de ánimo de las palabras. Juntas escribieron canciones que celebraban la independencia y la fuerza personal, resonando especialmente entre las mujeres, que rara vez se veían representadas la música rock ese momento. Las giras las décadas de 1970 y 1980 las unieron aún más. Pasaron incontables horas viajando de ciudad a ciudad, actuando noche tras noche. El escenario, su conexión era eléctrica. La voz de Anne se elevaba y llenaba el recinto, mientras las líneas de guitarra de Newey impulsaban las canciones hacia adelante. Compartían miradas, sonrisas y una comprensión tácita que solo se adquiere después de años tocando juntas. El público podía sentir su vínculo, y eso hacía que cada actuación fuera especial. Una industria dominada por los hombres, las hermanas Wilson destacaron. No eran solo las líderes de Heart, eran la fuerza creativa impulsora. Una época a la que se esperaba que muchas músicas fueran solo cantantes. Nancy demostró que una mujer podía ser guitarrista principal una banda de rock y hacerlo de forma brillante. La imponente presencia escénica de Anne demostró que una vocalista femenina podía ser tan poderosa e influyente como cualquier estrella de rock masculina. Su colaboración se extendió más allá de la actuación. Construyeron una asociación empresarial que les permitió controlar su música y sus carreras. La década de 1980 abrieron Bad Animal Studios Seattle, un espacio de grabación profesional donde podían crear sus propios términos. Esto les dio la libertad de experimentar y refinar sus sonidos sin presiones externas. La década de 1990 exploraron una nueva faceta de su creatividad con un proyecto paralelo llamado Love Mongers. Este grupo les permitió alejarse de las presiones de Star Heart y centrarse en una música más íntima y acústica. Era una forma de mantener viva su creatividad y al mismo tiempo mostrar a sus fans una parte diferente de lo que eran como músicas. A lo largo de las décadas, Anne y Nancy sortearon muchos cambios. La industria musical. Se adaptaron a las nuevas tendencias sin dejar de ser fieles a su sonido central. Pero, aparte de su vida pública, ¿qué más era intrigante de la vida de Anne? Vida personal y matrimonio con Dean Wetter. La vida de Anne Wilson, aparte de las luces del escenario, ha sido una historia tierna y profundamente humana de familia, resistencia y amor silencioso. La década de 1980, cuando Heart estaba auge, y la vida, la carretera, lo abarcaba todo, Anne tuvo un breve romance con Dean Wetter. Ese momento, sus vidas estaban caminos muy diferentes, y los músculos de la madurez, el momento oportuno, las circunstancias, simplemente no se alinearon a su favor. La conexión, aunque real, fue fugaz y no estaba lista para florecer por completo. Pasaron los años y se centró criar a su familia y sortear una carrera exigente. A principios de la década de 1990, abrazó la maternidad, dando la bienvenida a su hija Marie mediante la adopción 1991. Más tarde, 1998, amplió su hogar con la adopción de su hijo, Dustin. Equilibrar los implacables horarios de giras y las sesiones de estudio con el cuidado de 2 hijos no fue tarea fácil. Sin embargo, Anne logró ambos mundos con gracia. Como madre, se labró momentos de amor,
paz y estabilidad medio del torbellino de la vida rockera. Fue durante estos años, mientras su vida se desarrollaba, que Dean Wetter permaneció silencio su órbita. Su conexión pasada, nunca cerrada por completo, comenzó a encontrar un nuevo significado. Reavivaron su vínculo, no como un recuerdo del pasado, sino como una asociación cómoda, repleta de respeto mutuo y valores compartidos. Ambos habían recorrido caminos complejos a través de la paternidad, los desafíos profesionales y el crecimiento personal. Y descubrieron una filosofía de vida compartida arraigada el cuidado, el compañerismo y el amor constante. Abril de 2015, optaron por casarse. La ceremonia fue dulcemente discreta, privada, íntima y centrada ellos dos más que el espectáculo. Fue una afirmación suave de que su amor había madurado maravillosamente, afirmado por el tiempo más que por el destello. Los hijos de Anne, Marie y Dustin ya se estaban convirtiendo personas con sus propios corazones, pensamientos y sueños. Hijos del largo pasillo, no del centro de atención. Como madre, Anne había sorteado la compleja curva de proporcionar amor, seguridad y ánimo, al tiempo que se mantenía fiel a su alma artística. Su papel como padre se unió a su vida como fuerza creativa a la música, formando una base que era a la vez tierna y fuerte. Antes de las bien conocidas tensiones que luego afectarían a la familia Wilson, el mundo de Anne incluía cálidas conexiones entre su propia familia y la de su hermana NY. Se compartieron días festivos e hitos. Los niños se conocieron. Los ritmos de la vida fluían naturalmente a través de ambas ramas del árbol genealógico. Esa cercanía arraigó la vida personal de Anne y enriqueció el amor que compartía con Dean. Entonces, ¿cuál fue el mayor escándalo el viaje de Anne que la separó a ella y a su hermana? ¿El incidente de agresión de 2016? El 27 de agosto de 2016, la banda de rock Heart actuaba a Auburn, Washington. Se suponía que la noche estaría llena de música, emoción y celebración. Anne Wilson, la icónica cantante principal de la banda, estaba en el escenario entregándose por completo al público. Sin embargo, entre bastidores, se desarrolló un incidente que cambiaría la relación entre Anne, su hermana Nancy y sus familias. Dean Wetter, el esposo de Anne Wilson, estaba entre bastidores esa noche. Además, estaban los hijos gemelos de Nip, de 16 años, disfrutando de un vistazo al mundo, de la música de su madre y sus tías. Algún momento, los chicos fueron al autobús turístico de Anne. La puerta se dejó abierta, lo que se convirtió en un punto de tensión para Wetter. Lo que podría haber sido un simple recordatorio o un desacuerdo menor, se convirtió en algo mucho más grave. Según los informes, la situación se volvió física. Wett fue acusado de golpear a uno de los chicos. Cuando los otros intervinieron tratando de proteger a su hermano, Wetter supuestamente lo agarró de una manera que restringió su movimiento. El altercado fue rápido pero intenso y dejó a los chicos conmocionados y visiblemente molestos. El equipo de NY reaccionó de inmediato. Conmocionados y preocupados, intervinieron para asegurarse de que los chicos estuvieran a salvo. El personal de seguridad se involucró rápidamente, sacando a Wetter de la situación y llamando a las fuerzas del orden a la escena. La energía festiva de la noche fue reemplazada por la confusión y la preocupación, cuando se corrió la voz entre los que estaban entre bastidores sobre lo que había sucedido. La policía llegó poco después
y detuvo a Wetter. Fue puesto bajo custodia y enfrentó 2 cargos de agresión, 4º grado. La gravedad de los cargos dejó claro que no se trataba de un pequeño desacuerdo familiar. Había cruzado una línea que no podía ignorarse. Cuando comenzó el proceso legal, Wetter llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de los cargos, evitando un juicio, pero aceptando la responsabilidad ante la ley. Los términos de la sentencia incluían tiempo de cárcel suspendido, lo que significa que no cumpliría tiempo tras las rejas, siempre y cuando cumpliera con ciertas condiciones. Estas condiciones incluían la libertad condicional, el pago de una indemnización, la asistencia a terapia y la ausencia de contacto con sus sobrinos. Los medios de comunicación recogieron rápidamente la historia, encuadrándola como una crisis familiar que se había extendido a la vista del público. Los titulares destacaron la naturaleza impactante del incidente, especialmente porque involucraba a miembros de una de las bandas más queridas del rock. Los fans de Heart reaccionaron con fuerza. Algunos expresaron decepción e ira hacia Wetter, mientras que otros cuestionaron cómo Ann manejó las consecuencias. Tanto Ann como Nancy finalmente hicieron declaraciones públicas tempranas, aunque cuidadosamente redactadas, mientras la familia trataba de navegar por las consecuencias legales y emocionales. Como antes, consecuencias. La brecha de las hermanas Wilson. Después de los incidentes de 2016, la gira continuó según lo planeado, pero el ambiente ya no era el mismo. Ann y Nancy, que antes eran tan cercanas, ahora vivían mundos separados, incluso mientras compartían el mismo escenario. Las áreas entre bastidores se dividieron zonas de santuario, espacios donde cada una podía prepararse para el espectáculo sin cruzarse con la otra. Los camerinos estaban separados e incluso se evitaban las conversaciones informales. La comunicación, cuando tenía que ocurrir, pasaba por intermediarios o llegaba a forma de breves mensajes de texto impersonales. La calidez y el flujo natural entre ellas se habían ido, reemplazados por una pared invisible. Público. Anne trató de evitar que el asunto se convirtiera en una tormenta mayor. Durante las entrevistas, minimizó la gravedad de la situación, retratando a su esposo, Dean Wetter, como un espíritu libre que había sido provocado a causar el incidente. Creía que el asunto debería haberse manejado privado sin que los ojos del mundo estuvieran mirando. Ann se sentía protectora de su vida personal y se sentía incómoda con la forma que el problema se había extendido a su espacio profesional. Nancy, sin embargo, vio las cosas de manera diferente. Estaba profundamente molesta por la defensa de Wetter por parte de Ann, especialmente considerando la gravedad de lo que había sucedido. Para ella, el incidente involucró violencia contra menores, algo que exigía rendición de cuentas y comprensión, no excusas. Se sintió frustrada de que no hubiera habido una disculpa oportuna o un reconocimiento que pudiera ayudar a curar la herida emocional. Para Nancy, el asunto no era solo sobre la familia. Era sobre los principios que ella defendía. La brecha entre ellas se amplió a medida que pasaban los meses. Incluso mientras actuaban juntas, llevaban esta tensión. El escenario, la música aún se elevaba. Pero fuera del escenario, la cercanía que había definido su asociación durante tanto tiempo parecía perdida. El peso del conflicto finalmente se hizo demasiado pesado para que Heart siguiera adelante su forma habitual. 2017. La banda entró un hiato. Con Heart pausa, las hermanas tomaron caminos separados. Profesionalmente,
Anne se centró su carrera solitario. De gira bajo el nombre de Anne Wilson of Heart, sus espectáculos le dieron la libertad de explorar su propio estilo, mezclando los éxitos clásicos de Heart con música que reflejaba sus gustos personales y experiencias de vida. Abrazó la independencia de elegir sus propias listas de canciones y dar forma a las actuaciones sin la sombra de la tensión continua. Nancy también avanzó, pero su propia dirección creativa. Formó la banda Roadcase Royale, que incluía a miembros de la formación de gira de Heart. El grupo le dio una salida para seguir actuando y escribiendo música, pero un entorno donde podía empezar de nuevo con una mezcla de rock, soul y nuevas influencias. Roadcase Royale le permitió a Nancy canalizar su energía, algo que se sentía a la vez familiar y nuevo. Entonces, aparte de su pelea con su ex-hermana, ¿qué otras luchas se enfrentó? ¿Las luchas y desafíos personales de Anne Wilson? Anne Wilson, la poderosa voz detrás de la legendaria banda de rock Heart, ha vivido una vida llena de música, pasión y resistencia. Si bien su carrera ha sido celebrada a todo el mundo, su viaje personal ha estado marcado por luchas que pusieron a prueba su fuerza. Enfrentó estos desafíos no solo a la vista del público, sino también dentro de su vida privada, donde la presión de la fama, los demonios personales y las tensiones familiares a veces chocaban. Sus primeros años de éxito, Anne fue arrastrada al torbellino del estilo de vida del rock and roll. Las largas giras, la constante atención de los medios y las exigencias de estar el centro de atención se cobraron su precio. Como muchos, la industria de la música ese momento recurrió a sustancias para hacer frente a la presión. Sustancias como las drogas y el alcohol se convirtieron en una forma de escapar del estrés y mantener la energía necesaria para las actuaciones. Pero a medida que pasaban los años, estos hábitos comenzaron a afectar su salud, sus relaciones y su sentido de sí misma. La década de 1980, Anne también enfrentó un tipo diferente de presión: el escrutinio sobre su apariencia. Una industria que a menudo valoraba la imagen tanto como el talento soportó comentarios hirientes y críticas sobre su peso, los medios, e incluso personas internas de la industria a veces trataban su tamaño como más importante que su voz, lo que provocaba momentos de profunda timidez. El acoso fue implacable y llegó durante un momento que las discusiones sobre la positividad corporal eran raras. Este juicio constante se sumó al peso emocional que ya cargaba. A medida que crecían sus problemas de salud, decidió dar un gran paso hacia el cambio. 2002 se sometió a una cirugía de banda gástrica que le ayudó a controlar su peso, pero también requirió serios ajustes su estilo de vida. Cambiar los hábitos alimenticios, mantener una rutina saludable y reconstruir su confianza eran parte del proceso. Esta no fue solo una transformación física, sino también emocional. A medida que aprendió a navegar por el mundo con un nuevo sentido de autoaceptación, el camino hacia la sobriedad se convirtió en otro punto de inflexión su vida. 2009. Anne se comprometió por completo a vivir limpia, dejando atrás su dependencia del alcohol y las sustancias. Mantenerse sobria exigió disciplina y autoconciencia, especialmente un entorno donde la tentación siempre estaba cerca. Su capacidad para permanecer sobria se convirtió en una fuente de orgullo y una señal de su fuerza interior, demostrando que podía mantenerse erguida incluso sin las muletas las que alguna vez confió. Sin embargo, no todas las luchas de Anne estaban relacionadas con su salud personal. Años posteriores, las tensiones entre ella y su hermana Nancy Wilson trajeron tensión emocional.
El incidente que involucró al esposo de Anne, Dean Wetter, creó una dolorosa división dentro de la familia. Para Anne, la brecha significó la pérdida de reuniones familiares regulares y el fácil compañerismo que una vez compartió con su hermana. La distancia entre ellas no era solo profesional, era personal, lo que hacía que los días festivos, los cumpleaños y los momentos tranquilos de la vida familiar fueran mucho más complicados. La situación también afectó el matrimonio de Anne. La naturaleza pública del incidente, combinada con el juicio de voces externas, ejerció una enorme presión sobre su relación. Al mismo tiempo, estaba navegando por su carrera sin la estabilidad de la asociación Heart, como siempre había sido. Este fue un período de aprendizaje para equilibrar su identidad solitario con el inmenso legado de la banda que ayudó a construir. Musicalmente, Anne buscó explorar su propia voz, fuera de Heart. Pero, ¿crees que Anne y Nancy volverán a estar juntas alguna vez? Reconciliación y regreso a Heart. El camino de regreso la una a la otra no fue ni rápido ni fácil para Anne y Nancy Wilson. Durante años, las dos hermanas, una vez inseparables dentro y fuera del escenario, habían estado viviendo con muros entre ellas. Las consecuencias de un doloroso incidente familiar habían creado distancia, no solo física, sino emocional. Sus vidas se movieron carriles separados, e incluso cuando se cruzaron profesionalmente, faltaba la calidez que una vez definió su vínculo. Sin embargo, el fondo, ambas sabían que el tiempo separadas no podía borrar la historia compartida, la música y el amor que habían dado forma a su viaje. Los primeros pasos hacia la reconciliación fueron cautelosos. Comenzaron a través de terapia y conversaciones mediadas estructuradas. Estas reuniones fueron espacios seguros donde ambas hermanas podían hablar abiertamente, sin temor a que los argumentos se salieran de control. Al principio, los intercambios fueron tensos, con años de emociones reprimidas saliendo a la superficie. Pero, lentamente, el tono cambió. Hubo un reconocimiento compartido de que, a pesar del dolor, ambas querían reconstruir alguna forma de confianza. Entendieron que el perdón no se trataba de olvidar el pasado, sino de elegir seguir adelante. La comunicación, que antes se limitaba por asuntos profesionales, comenzó a fluir de manera más natural. Comenzaron a intercambiar actualizaciones personales nuevamente. Pequeños pero importantes gestos que mostraron grietas formándose las paredes entre ellas. Una llamada telefónica a un cumpleaños, un mensaje de texto sobre un viejo recuerdo, e incluso breves reuniones persona, comenzaron a unir lo que se había deshilachado durante tanto tiempo. Estos pequeños pasos suavizaron la tensión y les recordaron el vínculo fraternal que aún existía debajo de las cicatrices. Finalmente, llegaron a un punto en el que ambas pudieron reconocer sus errores. Ninguna trató de echarle toda la culpa a la otra. Admitieron dónde se habían quedado cortas, dónde se habían malentendido, y cómo su orgullo a veces había hecho que la reconciliación fuera más difícil de lo que debía ser. Este reconocimiento mutuo fue un punto de inflexión. Trajo una sensación de alivio, una comprensión compartida de que ya no estaban luchando para ganar una discusión, sino trabajando para salvar algo más grande que ellas mismas. Con las emociones comenzando a sanar, la idea de tocar juntas nuevamente se volvió menos imposible. Cuando anunciaron la reunión de Heart, los fans estaban eufóricos. Para muchos, las hermanas Wilson eran más que simples íconos del rock. Eran símbolos de fuerza, arte y resiliencia familiar. Verlas una al lado de la otra después de años separadas no fue solo un evento musical, sino emocional.
Las entradas para el concierto se vendieron rápido, y el público estaba lleno de fans de toda la vida, que habían esperado años para volver a escuchar sus armonías mezclarse. La reunión no se trataba solo de revivir el pasado. También fue una prueba de cómo funcionaría su futura colaboración. Anne regresó con el deseo de explorar nuevas direcciones artísticas, adentrándose sonidos más vanguardistas y experimentales. Nancy, por otro lado, se sintió fuertemente inclinada a honrar el estilo clásico de Hart. El sonido que las había convertido leyendas primer lugar. Sus visiones creativas a veces chocaban, pero ahora abordaban esas diferencias con más paciencia. Lugar de dejar que los desacuerdos se convirtieran divisiones, encontraron formas de llegar a un acuerdo. Algunas listas de canciones se inclinaron hacia la preferencia de Anyway por los éxitos queridos, mientras que otras dieron espacio a las ideas más aventureras de Anne. Las apariciones públicas juntas reforzaron la imagen de una asociación curada. Los fans notaron los pequeños momentos, el escenario, una mirada compartida, una risa, la sincronización natural, sus actuaciones, y les aseguró que esto era más que un simple arreglo profesional. Las hermanas estaban reconstruyendo genuinamente su conexión. Para Anne, esta reunión no se trataba de volver a ser como antes, sino de crear una dinámica más saludable y equilibrada con Nancy. Para Nancy, se trataba de salvaguardar el legado de Hart mientras se hacía espacio para el crecimiento. Juntas aprendieron que sus diferencias, una vez fuente de conflicto, ahora podían servir como una fortaleza. Crisis de salud, diagnóstico y tratamiento del cáncer. El momento que Anne Wilson se enteró del crecimiento canceroso, todo pareció ralentizarse. La vida, que siempre había estado llena de música, giras y la energía del escenario, de repente se trasladó a un mundo de habitaciones de hospital, resultados de pruebas y decisiones difíciles. El diagnóstico fue un momento que cambió su vida, uno que la obligó a poner su salud primer lugar, sin importar qué planes o compromisos ya estuvieran en marcha. Los médicos explicaron la gravedad de la situación y la importancia de actuar rápidamente. Después de discutir el mejor curso de acción, Anne decidió someterse a una cirugía para extirpar el crecimiento. Junto con la cirugía, también acordó someterse a quimioterapia preventiva. Esta no fue una decisión fácil. Sabía el costo físico que tendría, pero su enfoque estaba en la recuperación y asegurar que el cáncer no regresara. La elección significó alejarse de su vida el escenario por un tiempo, lo cual fue difícil para alguien cuyo corazón e identidad habían estado ligados a la música durante décadas. El anuncio de su condición vino con otra realidad difícil. Las fechas de la gira planeadas de Hart tuvieron que ser pospuestas. Los fans que habían estado esperando ansiosamente para ver a Anne y Nancy juntas nuevamente estaban decepcionados, pero mensajes de amor y apoyo comenzaron a llegar de todo el mundo. Esta ola de bondad se convirtió en una importante fuente de fuerza durante su viaje. La quimioterapia trajo su propio conjunto de desafíos. Anne siempre había sido fuerte, pero la fatiga, las náuseas y la debilidad que vinieron con el tratamiento fueron diferentes a todo lo que había experimentado antes. Algunos días, simplemente levantarse de la cama se sentía como escalar una montaña. Aún así, enfrentó cada día con determinación, sabiendo que cada tratamiento era un paso más cerca de la recuperación. Su hermana Nancy fue una presencia constante durante este tiempo. Se aseguró de que Anne nunca estuviera sola, ofreciendo tanto ayuda práctica como consuelo emocional.
ya fuera sentándose silencio durante largas visitas al hospital o animándola a comer cuando su apetito había desaparecido. El apoyo de Newey fue constante e incondicional. Este capítulo de sus vidas le recordó a ambas hermanas el vínculo que las había llevado a través de tantos altibajos. Los fans de Anne también jugaron un papel importante para mantenerla animada. Cartas, publicaciones, redes sociales e incluso regalos hechos a mano llegaban regularmente. Cada uno un recordatorio de que no estaba luchando sola. Estos mensajes la ayudaron a superar los peores días, dándole la motivación para seguir adelante. Septiembre de 2024. Hubo una nueva ola de esperanza. Anne compartió una actualización alentadora. La cirugía y la quimioterapia PECOT habían sido efectivas y sus médicos creían que lo peor había pasado. Esta noticia no solo elevó su propio ánimo, sino también los corazones de sus fans, todo el mundo. La recuperación no fue instantánea. Después de meses de tratamientos, Anne tuvo que concentrarse en reconstruir su fuerza. Trabajó con médicos, fisioterapeutas y entrenadores vocales para asegurarse de que estaba lista para regresar al escenario, tanto física como vocalmente. Fue un proceso lento, pero lo trató con la misma dedicación que siempre le había dado a su música. Mentalmente, el viaje fue tan desafiante como la recuperación física. Enfrentar una enfermedad grave había cambiado su perspectiva sobre la vida. Aprendió a apreciar los pequeños momentos, el sonido de los pájaros por la mañana, la comodidad de su té favorito y la simple alegría de reír con amigos. La música, una vez una carrera exigente, ahora se sentía como un regalo que nunca más podría dar por sentado. Cuando comenzó a prepararse para actuar nuevamente, Anne se sintió nerviosa y emocionada. Sabía que su voz podría llevar una nueva profundidad después de todo lo que había pasado. Quería que su regreso al escenario fuera más que un simple regreso. Quería que fuera una celebración de la supervivencia, la fuerza y la gratitud. Anne Wilson, hoy. Cuando Anne Wilson regresó al escenario con Heart febrero de 2025, fue más que solo otro inicio de gira. Fue un triunfo. Después de meses de luchar contra una grave batalla de salud, finalmente estaba de vuelta donde pertenecía, de pie bajo las luces con su voz resonando entre la multitud. El inicio de la gira fue emotivo para los fans que habían observado de cerca su viaje y estaban ansiosos por ver si la magia de Heart aún estaba viva. Desde la primera canción, quedó claro que la energía de Anne no se había desvanecido. Se movió por el escenario con una mezcla de fuerza y gracia, alcanzando notas altas con la misma pasión que la convirtió un icono del rock décadas antes. Su lista de canciones fue cuidadosamente elegida, mezclando clásicos queridos con material más nuevo, mostrando tanto su historia como su evolución. Había una confianza a su presencia, no del tipo que proviene del ego, sino de sobrevivir a los desafíos y salir más fuerte. Una cosa que destacó esta gira fue la unidad visible entre Anne y su hermana Nancy. El pasado, su relación había enfrentado tensiones públicas, pero el escenario solo había calidez. Las dos intercambiaron sonrisas, asentimientos sutiles y armonías que recordaron a todos por qué Heart era tan especial. No fue solo una actuación, fue una reunión de espíritu. Detrás de escena, las hermanas habían estado trabajando para curar viejas heridas, y los resultados estaban brillando su música. Sus entrevistas reflejaron este vínculo renovado. Siempre que se sentaban juntas, las conversaciones a menudo se centraban en la hermandad, la supervivencia y la gratitud.
Hablaron sobre su historia compartida, los altibajos y la importancia de mantenerse conectadas. Los fans pudieron sentir que esto no era solo una pieza temporal. Fue una decisión consciente de seguir adelante juntas, tanto como familia como socias creativas. Musicalmente, Anne estaba un lugar fuerte. Su álbum solitario de 2022, First Bliss, había sido un testimonio de su resistencia, lleno de emoción cruda y voces poderosas. Esta gira ocasionalmente deslizaba pistas de ese disco, demostrando que su trabajo solitario podía estar orgullosamente junto a los éxitos atemporales de Heart. También había estado activa colaboraciones, trabajando con músicos de rock y blues que la respetaban tanto como pionera como compañera. Estas asociaciones agregaron nuevas capas a su arte, mostrando que no se contentaba con simplemente vivir de los éxitos pasados. Mientras tanto, Nancy había estado ocupada con su propio proyecto, Nancy Wilson's Heart, que le dio una salida creativa durante su tiempo separadas. Lugar de crear más división, esto permitió a Mossaku, ambas hermanas, explorar sus propios estilos antes de volver a unirse con un renovado sentido de propósito. ¿Qué opinas de la desgarradora historia de Anne Wilson? ¿Crees que habrá alguna forma de reconciliación entre ella y su hermana? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones para obtener más historias emocionantes sobre tus estrellas favoritas.